Hola a todos jóvenes. El día de hoy hemos regresado con nuestro amigo el arquitecto Habib Younes de Urbacon. Arquitecto, muy buen día. ¿Cómo estás, Abraham? Muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Pues muy satisfactorio el ver un producto que es una casa, pero hecho con ganas, ¿no? Hecho con un cuidado, con una calidad y siempre con un cuidado de una estética. Sí, tú sabes que eso es algo que nos caracteriza a nosotros. Que por un tema de venta, la verdad es que lo están pidiendo mucho, pero esto sí es un gran punto de venta. Digo, son casas más grandes que siempre están buscando la cuarta recámara. Oye, y consigues hacer un jardín debajo de las escaleras. Sí, este fue un detalle que le hicimos pues para amenizar un poquito este pasillo de, digamos, de ingreso. Vas a ver ahí un detalle que hicimos pensando que salió de ese cuestionario que yo le hago a una familia de esa edad más o menos, y ellos me dicen el programa arquitectónico de la casa que vamos a hacer. ¿Qué quieres? ¿Empezamos por las secundarias o la principal? Las secundarias. Básicamente son dos recámaras iguales, espejeadas, pero le quisimos meter baño completo a cada una. Entonces, la forma en la que las distribuimos fue de esta forma. Digo, ingresas, tienes tu closet completo, tienes tu espacio de cajonera y luego dejamos este espacio para la televisión, un entrepaño aquí como para poner... ¿Por qué? Esto lo pensamos, lo que les platicaba al inicio del video. Cuando iniciamos el proyecto de esta casa, el Ciencias, la Escuela Ciencias, que está aquí a 2 minutos. Saludos a Ciencias. La Escuela del Ciencias se vino para acá, fue cuando abrió. Ok. Entonces, parte del programa arquitectónico que pensamos era, va a haber muchas familias jóvenes que se van a venir a vivir acá porque abren el Ciencias en este lado. Entonces, le incorporamos el tema de los escritorios a la recámara. ¿Cuánto mide esta habitación de muro a muro? Pues es la mitad, son La casi mitad, 380, ¿verdad? Ajá, 390 más o menos. 390. Está muy bien. Y, a ver, esto me gustó. O sea, la distribución del closet integrado al ingreso, ese pasillo es clave. Esa puerta, bueno, ese pasillo que tiene como 90. 90. Pero fíjense, no se siente tan apretado. 90-65 de closet. 6.5 porque tiene puertas. Las puertas son grandes. Exacto. Las puertas son de 60. Pero le va muy Entonces, bien. de aquí te queda tu cajonera. Y te digo, ese espacio lo dejamos ahí como para, igual pensando en los niños, pensando, ahí puedes tener los juguetes, trofeos, todo lo que vayas a querer almacenar, ¿no? Abajo están sus conexiones de internet directo. Y acá sale la otra para poner la computadora de este lado y la pantalla de televisión en este lado si quisieras poner pantalla. Está muy bien. Está muy bien. Creo que quedó muy cómodo. El closet queda largo. O sea, ¿cuánto mide de closet? De 3 metros, acá ¿verdad? tenemos 3 metros. Exacto. Sí, está perfecto. Y exactamente la pantalla la dejamos al mero centro de donde podría estar lo que es la cama, ¿no? O sea, que tú estés aquí sentado, acostado, y tu pantalla te queda aquí. Y dejar este espacio con esa lámpara exactamente en la parte de arriba para que te ilumine si estás haciendo la tarea, ¿no? O trabajando, ¿no? Cualquier cosa. ¿Y cuánto mide en el otro sentido? De la ventana. De aquí a acá tenemos 380. 380. Ah, está Y perfecto. tenemos 240 por 240 el baño. Ahorita lo vamos a ver. Ese es un buen, Quedó muy bien. es un buen tamaño. Esta recámara quedó perfecta. O sea, aquí te caben hasta 2 camas individuales y no se van a estar peleando tanto. Exactamente. De hecho, si te fijas, conexiones del lado derecho, izquierdo y centrado, por si fueran individuales. O en su defecto, si tienes una king size queen o la que tengas, quedan los contactos de los lados junto con su internet, etcétera, ¿no? Su teléfono, perdón. Muy bien. Y si es una individual, pues queda una aquí, otra acá, un muro en el centro y ahí tiene su contacto para poner una lamparita. Oye, una pregunta. ¿Qué modelo de lámpara es esta? Todo lo que metemos nosotros es de la marca Tecnolite. Es que Esta lámpara es de plafón, pero nosotros ahí nos inventamos una forma de poderla poner en la losa. Siempre la ponemos, si te das cuenta, está iluminando esto. Ajá. Siempre lo ponemos pensando en que nuestro cliente ponga aquí un cuadro bonito o algo, tener esa lamparita dirigible para iluminar ese cuadro.
Y luego las demás lámparas son lámparas normales de spot. Se ve bien, ¿eh? Le da un toque también elegante a la habitación esa lámpara dirigible. Sí, sí, la verdad es que, digo, no tiene mucha ciencia. Lo que hicimos es del mismo tamaño de la cajita, Ajá. Un con pedazo de poliestireno. poliestireno, unicel, se lo metemos a la losa, ahí lo dejamos amarrado y el día de, cuando tiene el fraguado toda la losa, lo rompemos Está buenísimo. y ya queda el huequito exactamente. Porque te digo, son de plafón, tienen unas pincitas que cuando tú la metes al plafón queda amarrada en la losa. Entonces ahí nuestro eléctrico se inventó una forma de que quede bien sostenida y que no se caiga, no se venga abajo, porque ahí no se está sosteniendo con las pincitas. Claro. Y este es el área del baño. Este es el baño de la recámara este. Queda muy amplio. Vean qué bonito se ve la luz con el gris del piso, ¿no? Del Lexografito se llama, ya me acordé. leco. Lecografito, el piso negro Ah, ok, el de negro. la pared. ¿Y ¿Se el acuerdan que les gris? decía? Tenby Gray, el gris, y lecografito es el más oscuro. De acuerdo. Que sí te da la apariencia de piedra natural el gris. Y muy bien el baño. O sea, este baño que mide también. 240 por 240 tiene. Está excelente. Lavamanos, ¿cuánto mide? ¿1,20 metro? El lavamanos, este viene 1.25. 1,25 está. Sí. O sea, se ve enorme. Sí, es que ya 1,20 es muy bueno. Sí, porque tenemos 1.10, creo, 1.15 tenemos de regadera por 1.35 en este sentido y 90. Qué bonito se van las puertas. Y esta placa es un granito que se llama Steel Gray. Este sí es granito. Ese sí es granito. Ahí está el acabado leather. Mira el toallero Sí, de lo que la estaba marca. Qué bien se ve, ¿verdad? Nuestros amigos. Sí, la verdad es que Corona. les quedó muy bien esta línea. Es muy accesible en precio. La verdad es que no es. ¿Cómo cuánto Nada. vale, por ejemplo, esta llave? Ese anda más o menos en 2,000 pesos No está mal. aproximadamente. No por el tema de que ya sabes que ahorita como el color negro mate en todo está de moda, Ajá. todo está muy caro, pero esta línea salió muy, muy accesible. De acuerdo. Como decías, ¿verdad? Muro bajo. ¿80 o cuánto dejas tú de puerta? La puerta esta tiene 70. 70. Sí. Su brazo estabilizador arriba. Y Está también tenemos la parte del claro, del plafón. esto que si apagas, digo, ahorita ya son las 6:30 de la tarde, ¿no? Ya está cayendo el sol, pero en el día normal este baño está iluminado sin necesidad de tener las luces prendidas. De acuerdo. Sí, esta casa es para adolescentes, ¿eh? O sea, este baño sin problema, un chavo, chavas, 17 hasta 20 años, o sea. claro. Sí, claro, o sea, esta casa también la puede comprar una familia que tiene 3 hijos que se vienen a la universidad de acá a Guadalajara, ¿verdad? Y quieren que, sin En problema. este sentido, digo, nada más para que lo vean, pero la recámara es prácticamente igual, solamente está espejeada, ¿no? Que ese es un consejo. Yo sé que me está viendo alguien que está por mandar a sus hijos a estudiar a Guadalajara o a Monterrey o a cualquier ciudad y están pensando si le van a rentar casa. Mi recomendación es que compres. Al final, saca cuentas lo que vas a terminar pagando, más mudanzas, Exactamente. más cosas. No, y el hijo le puede rentar a sus amigos y Exactamente, y ya no gasta. y ya no gastas, ¿no? Entonces, no, definitivamente es preferible comprar. O sea, si tienes la forma, compra. Entonces, te digo, esta casa nos gustó mucho desde el tema de la distribución que hicimos. Creo que lo hicimos muy bien para Sí. esta casa. Los espacios, lo que decíamos, no son unas recámaras chiquitas, ¿no? Sí son unas recámaras dignas de una casa de este tamaño, ¿no? Bueno. Igual su baño completo, 240 por 240. Ah, es cierto que te iba a preguntar qué altura tenemos de piso a techo. De piso a techo tenemos 270 de altura. Abajo también. Abajo también, 270. Esto fue tenemos 270 más 30 de losa, son 3 metros. Y otros 3 metros completos son 6 metros. Tenemos 240 en la parte de arriba, que es lo del roof garden. Más la losa, más lo que teníamos que dejarle para que el pretil para el agua de la losa de arriba. Tenemos una restricción de 9 metros completos en esta casa. Por eso tuvimos que hacerla un poquito más chiquita. A nosotros nos gusta hacerlas de 3 metros completos.
Se ve mucho más amplia, pero de todas maneras creo yo que se ve muy amplio. El 270 ya se ve muy bien. Pregunta, ¿pero tenemos roof garden? No es como tal un espacio cerrado completamente, pero Claro, porque es un usted espacio para salir al roof garden y que tú tengas, ahí le hicimos un asador, un espacio para que hagas una convivencia, etcétera, ¿no? Con una vista hacia el pequeño lago que hicieron ellos aquí Está bueno. en el condominio. Eso también se pensó desde un principio. Es que volteé para acá y dije, a ver, aquí no hay otra escalera. ¿Cómo vamos? Eso fue lo que quisimos lograr. No quería que aquí empezara otra escalera y subir y tener esto apretado. Quería tener esta amplitud de esta pared. Aquí le puedes poner un cuadro, le puedes poner lo que se te antoje y tienes este espacio muy, digamos, muy ameno, vamos a decirlo así. En cambio, si ya te avientas a poner otras escaleras, imagínate, tú estás aquí sentado y ya sientes las escaleras aquí, ¿no? Entras a la recámara principal. Esta tiene 380 más o menos, más el metro, 480 de ancho. Ok. Por aproximadamente 4 metros. Pensando perfectamente que quepa la king size y sus Exactamente. Por eso esta sí tiene solamente sus contactos a los lados, ¿no? 350. Está perfecto, jóvenes. Recordemos que la king size tiene 2 metros, 2 por 2. Exacto. Y bueno, tiene sus espacios para sus conexiones para televisión. Nosotros lo dejamos así. Tenemos diseños de muebles y a la persona que nos la compre si los quiere. Nosotros le hacemos una cotización que la verdad es que como nosotros hacemos nuestra propia carpintería, pues les va a salir mucho más económico que mandarlos a... Bueno, que comprarlos quizás no, porque esos llegas y luego los tienes. Pero se los podemos, o sea, siempre los diseñamos y se los presentamos al cliente. ¿Por qué? Porque los diseños van ad hoc a lo que ya diseñamos en la casa, ¿no? Aquí, esta es la jardinera que te platicaba. Aquí no se alcanza a ver, pero mira. A ver si así rápido. Aquí está el azulejo. Aquí llega y aquí llega la tierra. Todo está forrado en azulejo para que el agua que cuando tú riegues acá no te pase de este lado de la pared y protegerlo. Nuestra idea, los vientos dominantes vienen por este lado. Si te das cuenta ahorita, ve cómo está entrando el aire, ¿no? Queríamos sembrar romero, queríamos sembrar manzanilla y que cuando entrara ese aire lavanda. Pero pues la verdad es que luego también pensamos en el tema de que fuera una enredera que colgara para que se viera más verde la fachada y lo cambiamos y decidimos hacerlo así. Que de todas maneras, a lo mejor le puedes sembrar unas cuantas aquí y te va a entrar, cuando esta brisa que entró ahorita, exactamente que estamos sintiendo, va a hacer que el olor de la lavanda y todo eso entre a la recámara principal. Saludos a los amigos de MEM. Saludos. Próximamente vamos a estar en Querétaro, jóvenes. Escríbanos si quieres compartir tu trabajo. Con muchísimo gusto. Este es el tema de la terracita. Es una terracita, digo, pequeña. No, te cierra aquí. No lo hicimos hasta aquel lado por el tema de que este pequeño pedazo no estaba pensado. Nuestra puerta principal está aquí exactamente y hasta aquí llegaba la losa. Luego lo decidimos extender por el tema de también proteger un poquito más la puerta. Pero ya no estaba calculado, entonces no me quise arriesgar. Esto es un Duroc, básicamente. Ok. Entonces dije, no vaya a ser que al rato le pongan... No le pongas una maceta muy pesada. Sí, no, pero eso sí lo aguanta. Eso sí lo aguanta. Pues está amplio el espacio, ¿verdad? Sí, no. Una silla acapulqueña con una mesita para tomarte un café mientras lees un libro, está perfecto. Este cristal lo dejamos así, tal cual. Lógicamente le vamos a proponer, si lo quieres merilar, como para darle un poquito más de privacidad, pero también queríamos pues dejar esto así, ¿no? Que se viera tu escalera, etcétera, ¿no? Pero digo, ya pensándolo en el otro sentido, si estás buscando la privacidad, sí, pues a lo mejor que tu hijo no te vea, digo que pues tampoco no es como que vas a... Pero alguno de las dos deberá de tener cortina. Exacto. Yo me iría por el lado de adentro, ¿no? Oye, una pregunta, ¿y cómo impermeabilizas en esta parte? Esto tiene ladrillo de azotea y una lecheriada y quedó así. Todavía le falta el acabado final. Esto no lo tiene. No sé si te acuerdas de la del Bajío, que era un acabado, una pasta gris. Sí. Va este acabado aquí. Pero ese acabado es muy sensible y ahorita no queríamos metérselo hasta que se salieran todos de la casa. Porque si lo estás pise y pasando con pala y luego limpieza y se puede rayar. Entonces nuestra idea es esperar a que se salieran todos. Esta casa tiene 2 semanas que se salieron todos. Se limpió, se dejó apta para
la toma de fotos, el video contigo, y ya vamos a meterle el acabado final a este espacio, ¿no? Ahí sí queda así. Y ahí va a ir la maceta que... Pregunta, el aluminio, se ve de muy buena calidad. ¿Qué línea es? Es Euroben Serie 70. Eso. Y nosotros lo pintamos en gris Europa. ¿Ustedes lo pintan? Bueno, O sea, lo solicitan. nuestro aluminero, sí. Ajá. Sí, o sea, él lo pinta. O Es sea, electropintado, creo que se dice. electrostática. Ajá. Ah, ok, Él lo, ok. pues la serie 70 viene normal y él la manda a pintar. Órale. Y queda muy bien. La verdad es que ese color nos encanta. Luego, la verdad es que lo metemos en todas las casas. Y lo que nos gusta mucho es el tipo de perfil, ¿no? Es ancho, la ventana se siente muy bien. No sé si te ha pasado que, por ejemplo, la línea panorama, vamos a decirlo Sí, así, claro. el mosquitero queda muy Muy flojo. ¿no? Tú le haces así, casi te lo traes. Ujú. Ahorita no están los mosquiteros, también es un punto que hemos aprendido con nuestro trabajo, no ponernos hasta que vendemos la casa, Ah, sí. porque se llenan de polvo y al rato hay que limpiarlos y hay que hacer De esos. acuerdo. Ahorita las ventanas se tienen que limpiar tarde que temprano, Ujú. pero el mosquitero es más complicado de limpiar. Entonces, pero Es un buen tip. los mosquiteros vienen con este mismo perfil, de este mismo ancho. Ancho. Entonces el mosquitero tú lo corres y pesado también se siente. Eso está genial. Ahí tiene ya su riel, ¿verdad? Y aquí solamente, jóvenes, es un tip que yo les doy. Protejan muy bien toda esta zona del Sí, agua. eso está ¿verdad? impermeabilizado. Ajá. Y de hecho, ahí está el tema. Aquí pasaba una trave. Aquí viene una trave que viene desde allá y está sosteniendo este tema, ¿no? De las traves de concreto. Entonces no pudimos hacer esta 5 o 6 centímetros Más abajo. abajo. Entonces ese techo de aquí arriba fue precisamente por eso, porque sabíamos que si llovía y no quedaba el techito acá, se nos iba a meter el agua. Y tienes madera. Y Entonces, tienes madera. Entonces esta madera, híjole, ya no la encuentras y es un tema. Tienes que hablarle a un carpintero que te haga las tablas y las haga lo más parecido posible y nunca le van a quedar igual, ¿no? Entonces, o sea, no es de ingeniería. sí, Es sí. madera. O sea, es de ingeniería. Ah, pero el carpintero no te lo haría, más bien. No. O sea, si ya no la ya, consigues ya, comprarla de nuevo, ya. le tendrías que decir a él que te haga algo parecido, ¿no? Sí. Una. Entonces, siempre cuidado, jóvenes, cuidado. Y ya por último, aquí en la planta alta, el closet de la recámara principal. Aquí decidimos ingresar con la misma madera al área donde vas a estarte cambiando, vamos a decirlo así, y hacer un corte con el piso gris hacia el área húmeda, ¿no? Se ve bien. Qué bonito se ve la combinación de todos estos tonos, ¿verdad? Con el negro, ¿no? También de los... La regadera es una regadera de teléfono. Y la verdad es que toda la combinación, el gris con la madera en claro, los detalles en negro hace que se vea muy elegante. La madera en claro es la clave, ¿eh? Sí. O sea, porque le pones a un tono cobrizo, café oscuro, rojizo, no se va a ver mal, pero no va a tener como esta energía. Exacto. O sea, este color brillante te da un poco de energía. Y luego del lado derecho hicimos la mocheta para lo de la puerta del excusado y nos quedaba este espacio de 35 centímetros. Ajá. Y decidimos hacerle este mueble, igual con tu lamparita dirigible, como para poner bolsas, poner zapatos, o sea, Sí, digo, sí, ya, sí, ahí sí, ya nuestro cliente. almacenamiento. Sí, y salió de la nada. Y la puerta de corrediza se oculta atrás del mueble, ¿no? Aquí queda oculta. Y queda, o sea, no tiene una pared, vamos a decirlo así. En nuestro mismo mueble es la pared para ocultar la puerta corrediza. Y de 30 centímetros, dices, ¿verdad? 35. Eso mide 35. Está bien un zapato. Son unos cajones para guardar, puedes guardar calcetines o puedes guardar los cinturones. Abajo poner puros zapatos. Todo esto. Bolsas. Bolsas. Yo sé que aquí va a ser de puras bolsas. Sí. Y del otro lado queda todo lo que es el tema de... Inclusive si quieren, también se le pueden poner puertas, ¿verdad? Sí, hasta unas de cristal bonitas, así Ándale. para guardar, pues... Ahora sí que el espacio lo hacemos y que el cliente lo utiliza, ¿no? Se lo apropie. Sí. Esto está bien. Es estos lavamanos grandes Ambiance. Este mueble de baño queda muy cómodo. Este sí ya trae casi 2 metros. 220. 220.
Fíjense. Buen nicho. El espejo corrido, ¿no? Te da mucha amplitud. Sí, tienen una tira LED atrás los espejos. Y el remate otra vez te habla de lo mismo. El muro bajo, ¿verdad? Sí. Las puertas de vidrio. Las jamoneras, mira, las dejamos completas de una sola pieza de 60 por 1.20. Con sus canales. Todo corre hacia el canal y del canal hacia la coladera a la esquina. Antes las poníamos en la esquina derecha, fíjate. Siempre las poníamos así. Y siempre resultaba que había una trave ahí. Y las teníamos. Ahora ya siempre las mando más del lado izquierdo, digamos. Ya hacia el muro de ya no hacia el muro de la calle. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay trave, entonces ahí ya me puede quedar. Está bueno. Sí, no, increíble, pero uno no lo piensa hasta que le pasa, ¿eh? Claro. Los estudiantes de arquitectura no lo sabrán hasta que se equivoquen. O si son inteligentes, lo aprenderán de errores ajenos que aquí pueden ver. Exacto. La taza en cabina queda muy bien. Y si volteamos del otro lado, la integración otra vez, ¿no? La belleza de la sencillez del mismo material, o al menos ese tono muy similar. De hecho, ¿te acuerdas que te decía, no? Aquí es donde más se iba a notar. Ve el piso del color claro y como le continúa la madera en el mismo color claro, creo que hizo un buen match. El no cambiarle el tono a uno o a otro, ¿no? O sea, que fuera más oscuro la parte de arriba o que fuera más oscuro el piso, ¿no? Es el mismo color y inclusive hasta se siente más amplio. Eso es amplitud. Pues queda un buen vestidor, 2 cajoneras, doble área de cortos, triple área de cortos y una área de largos acá. De hecho, aquí falta uno. O sea, no hay largos. No hay largos. Nosotros no lo ponemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la idea de tú escoge dónde quieres hacer tus largos. Esto llegas, lo quitas y ya se convierte en esta área de largos. Tiene todo el sentido. Entonces, si tienes muchos vestidos o muchos trajes, etcétera, quitas esto y todo esto lo conviertes en largos. Falta uno ahí no lo hemos puesto. Okay. La idea es de que igual el mismo cliente sea el que se apropie del espacio, ¿no? Que decida cómo hacerlo, ¿no? Y por sus necesidades. Muy bien. El juego de las linternillas en todo el proyecto. Y tienes razón, esa lámpara te da carácter de plafón. Ajá. ¿Verdad? Pareciera que estás en un plafón. Exacto. Muy bien. De hecho, mira, ahorita ya está oscureciendo más y ya se ve mucho más. A ver. Ahorita les voy a dar la medida de la recámara, jóvenes, porque les dimos una, pero falta otra. Perdón. Ya sí luce. O sea, ya las linternillas, como ya está oscureciendo un poquito más, ya se alcanzan a notar más la luz indirecta esa que queremos buscar nosotros. En la noche tú dejas esas luces prendidas y si te despiertas al baño por X o Y y andas así medio modorro, con esas luces no te encandila, pero te da la luz suficiente para poder hacer tus necesidades, o sea, lo que vayas a hacer al baño. Está muy bien. Y me gusta la atmósfera que te da la piedra, ¿no? Inclusive hasta se vuelve romanticón, ¿no? El baño. Sí. Tiene buena atmósfera. Ajá. Es lo importante de escoger un buen acabado, ¿no? Un buen recubrimiento. Exacto. Muy limpia. En el otro sentido, en el ancho, ¿cuánto mide? 350. 380. 380, casi 4, ¿no? Es que está. Sí, tenemos 240, 380. Sí, 240 de baño. Ok. 240, sí, porque es 1.20 y... No, 1.40, perdón, y 1 metro. Ok. De excusado. Y luego tenemos 380 acá y acá creo que son unos 50, unos 60 más o menos. De acuerdo. Se sabe sus medidas. Está muy bien esta recámara. Te da perfecto para tener tu buena cama con tu buen mueble para televisión. Aquí sí te caben junto con ese 60 pulgadas. Sí, y aquí está el tema de lo que platicábamos, ¿no? De la terraza. De la terracita, ¿no? Que tú, teniendo cerrada esta puerta, al tener abierta esta y esta, se genera esa ventilación cruzada sin necesidad de tener puertas abiertas y que al rato se están azotando. Eso sí. Está muy bien. Y cada vez se va a necesitar más la ventilación cruzada.
Sí. Guadalajara. No, y luego, digo, aquí dejamos siempre nuestras instalaciones para aires acondicionados. Ajá, Pero a esta hora que acaba de caer el sol fuerte, ajá. pues estamos aquí, no sientes calor, ¿verdad? No, no, O sea, no. sientes fresco y ya estamos en marzo, ¿no? Ya estamos Sí. empezando los buenos calores. Los calores. Está muy bien. Bueno, pues joven, vamos a la terraza El mágica. último, la terracita, digo, no es nada del, Sí. no es nada del otro mundo. Ah, no, pero estamos esperando un jardín. un jardín botánico acá, ¿no? El closet de la principal viene acá, ¿no? Atrás de esta pared. Ajá. Entonces, dejamos este espacio pequeño y dejamos esta escalera. Ok. Prefabricada, ¿verdad? Ya viene prefabricada con concreto martelinado. Muy bien hecha. Vinieron, midieron, fabricaron, nos instalaron y nos la entregaron. Tal Sí. cual. Ya nosotros mismos hicimos el barandal. Es la segunda vez que que la grabo al menos en tus obras. Hoy. Hicimos otra, pero las huellas eran de granito. Ok. El mismo barandal sí, pero esta ya fue de concreto. ¿Y cuánto pesa? O sea, tú le dices al calculista que va a haber El una calculista escalera sabía que aquí iba a haber una escalera helicoidal. y de este tipo de concreto. Es que sí debe de pesarte algo, ¿no? Sí, sí, peso. ¿Y qué espacio se necesita? O sea, ¿cuánto mide Aquí- este cuarto? Este mide... ¿2 por 2? ¿2.20? Estos son de 60, Está un tanque de más o menos 240. 2.40 por 2. Sí, Por 2. sí, por 2, más o menos. Aquí dejamos el tema del El calentador calentador, del calentador. del agua. Y esa es la salida del calentador solar. Ah, ok. Por si lo quieren poner. Lo Nosotros quieren no lo poner. pusimos. Ah, mira, de la duela, aquí está, abajo, a la izquierda, Ujú. acá, en la esquina de acá. Esa duela es lo único que nos sobró de lo que compramos. Ah, ok. O sea, el cálculo estuvo muy bien. Estuvo bien hecho. Y aquí no te llueve, ¿verdad? Aquí es completamente cerrado. Sí, cerrado. Muy sólida la escalera. Ok. Aquí subimos, dejamos estas dos puertas. Esta accesas a una parte de la terraza, digamos de la azotea, donde tenemos lo que es el tinaco, el tanque de gas y lo demás. Y en esta vas a salir y es tu área de roof garden. Ahorita te digo, nosotros lo dejamos así. Es un espacio amplio, le metimos su porcelanato impermeabilizado muy bien para que no haya temas ahí con las losas. Dejamos una salida de gas aquí, ¿no? Pensando que puedas tener aquí un mueble, otro mueble allá y aquí quizás un fire pit, Ok. algo, una fogatita o algo. Y aquí le dejamos un espacio para poner para que tengas tu asador y una tarja, etcétera, con su lámpara, ¿no? Ahorita déjame. ¿Cómo impermeabilizan ustedes debajo de los pisos en terrazas? Primero es ladrillo de azotea. Ok. Después una lechereada. Le metemos el impermeabilizante. ¿De qué marca? Es Fester. Saludos a nuestros amigos de Fester. ¿Qué producto de Fester utilizas tú? Usamos varios, pero el CR66 lo utilizamos para las charolas de los baños. ¿Lo usan mucho el Vaportite o el CR66? El También se aplica CR66 debajo de... lo utilizamos mucho en las coladeras, por ejemplo. Siempre hacemos, por ejemplo, esta que es una coladera, trae como de aquí más o menos todo esto así de CR66, porque eso es como un cemento plastificado. Entonces Sí. queda, menos se te va a colar el agua por ahí. Que es un área donde va a haber mucha más agua normal que en las juntas, ¿no? Sí, es un impermeabilizante cementoso que consta de un catalizador, Exacto, ¿verdad? sí. Y vamos a decir, el cemento, lo haces una mezcla, tiene que estar bien batido, Sí, sí, tienen sí. que combinarse y ese ya lo aplicas sobre el ladrillo de azotea. Exacto. Pero Sí. después de la lechería. Primero va una lechería de cemento con agua, etcétera, para aventárselo encima Encima del ladrillo de azotea. ladrillo de azotea. Ok. Después de eso va eso y luego ya la capa de impermeabilizante, el Vaportite. El Vaportite. Y ya viene lo que es el pegado del azulejo. El pegado del azulejo también es con un pega porcelanato que es para exterior para aguas.
Ok. O sea, no es un pegaporcelanato normal como el que compramos. Es un especial. Es un especial para que pegue mejor y que no absorba tanta agua, ¿no? Y bueno, la idea básica, digo, lo que nosotros pensamos, nosotros ahorita ya estamos excedidos en el tema De metros. de metros cuadrados, entonces no se pudo hacer. Pero ahí se dejaron unas placas para que pueda soldar unos PTRs, digamos uno acá, otro allá, y cubrir esto con PTR como la casa que tenemos de aquel lado, mira. Aquella que ves allá. Ya. Ellos le hicieron ese detalle. Nosotros no lo podemos hacer ahorita porque para el tema de permisos, etcétera, estábamos en el límite de metros cuadrados construidos. De este lado es diferente. Acá es el ladrillo de azotea, la lechereada, y le metemos esta que es como una tipo lija. Ah, esta es la membrana de Fester también. Exactamente, también es de Fester. Este es de lo mejor que puedes hacer. Aquí hay un tema. ¿Por qué ladrillo de azotea y si lo puedes hacer directo? Ajá. La verdad es que no me gusta y no nos gusta arriesgarnos. O sea, lo hacemos doble para que no haya permiso al agua de que se transmita De acuerdo. a las losas. Y mira, nuestro roof garden. Esto es lo mejor que pueden hacer cuando no pones piso arriba, ¿verdad? Porque Exacto. ajá, esto ya te garantiza cualquier cosa. Y nuestro roof garden da a ese pequeño laguito que crearon en el ingreso, Sí. que es, digamos, es una amenidad más, ¿no? Todo esto es área común. El de enfrente no vamos a tener una casa. Y de aquel lado es la casa club que te decía, con sus albercas, sus camastros. Ahí básicamente, mira, aquí está la salida del aire acondicionado. Aquí vamos a tener la consola, digamos, del aire acondicionado. Y al tener esta losa que hicimos, pues la vamos a ocultar de este lado, Buenísimo. ¿no? O sea, lo vamos a pasar de aquel lado y que aquí quede la consola. Y tú puedes ya tener libre esta área sin necesidad de estar viendo el aire acondicionado ahí. Entonces aquí mi idea es, o como me lo imaginé, es tu asador, una mesa redonda para 8 personas, tu salita con tu fire pit y tienes aquí pues, tu espacio para hacer. Ah, está genial. Está muy grande. Ahora sí que tu carnita asada. Como dicen. Son muchos metros acá. Sí, son varios. Es eso lo que decías. Es la mitad de la casa casi. Una buena decisión te lleva a otra. O sea, hiciste una buena decisión protegiendo ese ventanal. Exacto. Y el resultado fue que me quitó un problema que yo había visto. O sea, no es un problema, ¿no? Pero dices, bueno, vas a tener aquí tu amenidad y vas a ver ahí la consola del aire Que acondicionado. pudiste haberla enviado hasta atrás, pero hubiese sido mucho más complicado. Exacto, ¿verdad? pero luego te dicen que, oye, que los tubos, que no haya tantos codos, que las vueltas. Entonces, a mí siempre me gusta dejar las salidas exactamente arriba del aire acondicionado para no tener tanto problema. Y básicamente, pues esto fue el último. Aquí también hay una idea que me gustaría proponérselas. O sea, puedes poner un marco de PTR y poner una enredadera o poner un tema de ahí de un muro verde o algo para ocultar el tema de tu rotoplas y que ya se vuelva completo un área de convivencia sin necesidad de estar viendo. Digo, vas a ver las casas de los otros, ¿no? Pero creo que funciona muy bien. En estas casas que no tienes tanto terreno como para tener un jardín tan grande, pues tener un espacio en la azotea, que a veces yo estoy en contra y no, porque digo, híjole, vas a hacer algo en la azotea y es subir con todas las cosas y luego bajar. O sea, sí es un tema. Pero bueno, o sea, a la gente le gusta y te da otro ambiente, exacto. Y prepárate, porque se vienen los drones por todos lados y necesitas la azotea. ¿Sabes? Sí. O sea, te van a llegar aquí los paquetes de Amazon. Exacto. Al ratito tú mismo vas a llegar a tu casa por la azotea. Sí, claro. Entonces, cada vez, acuérdense de mí, las azoteas van a tener entradas más y más bonitas a la casa. Y sí. Pues, arquitecto, muchísimas gracias. Ha sido un gustazo conocer esta casa. Sí. Felicidades. Espero que les guste. Me quedó muy bien. Te voy a pasar el precio, digo, por si alguien te pregunta, lo pueden estar diciendo. Y bueno, ahí viene otra casa también muy buena que en unos 2 meses ya la tendremos lista. Está aquí a 2 cuadras, más o menos 3 cuadras atrás. También está muy padre, muy elegante, que es pues lo que nos gusta hacer a nosotros. Y lo padre es que ya hemos visto casas de distintos tamaños, ¿verdad? Frentes de 12 metros. Sí, no, pues es que cada vez tratamos de buscar diferentes tipos de casa, ¿no? Para no tampoco estar repitiendo. Digo, nunca repetimos una casa, siempre hacemos algo diferente, ¿no? Pero sí buscamos
que una sea más grande porque estamos buscando en un sector diferente, ahora vamos a buscar para allá en otro tipo de sector. Digo, siempre, casi siempre en la misma zona, ¿no? Arquitecto, ¿cuáles son las redes sociales, por favor? Es Urbacons MX Okay. en Instagram, Facebook, TikTok. Ya tenemos TikTok, ya empezamos con eso también nosotros. Sí, Urbacons MX es un loguito azul con un edificio en el centro. Excelente. Y ahí van a ver todas nuestras casas y los acabados que tenemos. Vayan a darle amor a las redes sociales de los arquitectos. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de todos sus proyectos. Hasta Gracias, pronto. arquitecto. Nos vamos a dejar con este atardecer. Atardecer. Incendiado. Escríbanos, jóvenes, a contacto@cotaparedes.com para ir a visitar sus obras. Donde ustedes estén, ahí estaremos. Solamente mándenos información, mándenos la ubicación, algunas imágenes de las obras y con muchísimo gusto organizaremos un viaje para estar allá con ustedes. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante.